Hola gente, bien, aquí estamos en la segunda parte de la clase de hoy, en donde vamos a aclarar lo que es un indicio, una evidencia física y qué es una prueba. Bien, un indicio, evidencia física y prueba se puede referir siempre al mismo cuerpo, al mismo objeto, pero puede tener diferentes tipos de valores probatorios dependiendo ciertas circunstancias o métodos de estudio que se hayan aplicado sobre el mismo. Bien, hablaremos y empezaremos con lo que es indicio. ¿Qué es un indicio? Es todo aquello objeto material, sin importar su naturaleza, es decir, no importa si es una prueba orgánica, inorgánica, si se trata de un mueble, si se trata de saliva, de una vaina servida, de un cabello, de un golpe, independientemente de su naturaleza, que puede tener una relación con el hecho. Su principal función es en relación a la reconstrucción de un hecho. Es decir, que, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es un indicio? Es algo que puede tener una relación con un hecho. Y aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando se encuentra diferentes tipos de huellas dactilares, eso va a ser clasificado como indicio. O encuentran un cabello sobre la prenda de una víctima, o encuentran cabello sobre una mesa, encuentran un filtro de cigarros sobre un cenicero, o en el piso, el cual pueden tener material genético para la identidad y conseguir el ADN de la persona que fumó o que depositó su saliva en ese filtro. Pero lo que hay que tener en cuenta es que al momento de ser clasificado como indicio, posteriormente fotografiado y documentados, nosotros no sabemos a ciencia cierta si ese indicio que fue documentado en ese escenario tuvo una relación o no tuvo una relación con el hecho. Eso se va a demostrar a futuro. El trabajo de justamente la policía científica, y aquí algo muy importante a tener en cuenta, que las personas que se encargan de documentar y analizar, perdón, básicamente es documentar, inspeccionar y clasificar los indicios, es la policía científica. Aquí hay un trabajo en donde participa íntimamente la policía científica. La policía científica llegará, procederá al presunto escenario de un crimen, encontrará un cuchillo, vaina servida, arma de fuego, silla o mueble tirado, diferentes tipos de manchas hemáticas sobre el piso, sobre las paredes. Entonces, conforme a todo ese indicio, el trabajo de la policía científica es enumerar, identificar, enumerar, fotografiar, documentar, embalar y trasladar todo lo que pueda ser transportado y iniciando lo que es su cadena de custodia. Pero un indicio que sea clasificado no quiere decir que va a tener una relación con el hecho. Puede tener una relación con el hecho como puede que no. Justamente voy a plantear un ejemplo. Encuentro una huella dactilar en un escenario de un crimen. Y esa huella dactilar pertenece al hermano o a la madre de la víctima. Bueno, la madre y el hermano estuvieron 3 días, 4 días anteriores al hecho. Por lo tanto, ese indicio que fue clasificado, que se fue documentado, no tendrá y no va a prosperar para lo que es la reconstrucción de un hecho. ¿Por qué? Porque no tiene un vínculo con el hecho. Eso es importante tener en cuenta. A modo de ejemplo, de 100 indicios que se lleguen a documentar, quizás 50 tengan una relación con el hecho. Nosotros, al momento de hacer justamente la clasificación, nosotros no sabemos si tiene una relación o no tiene una relación con el hecho. Nosotros tenemos que documentar todo lo que se percibe en ese escenario, absolutamente todo. Si tiene una relación o no con el hecho, eso se demostrará a futuro. Ejemplo de indicio. Sería, aquí encontramos un cuchillo con manchas rojizas. Por más obvio que sea, siempre es un objeto cortopunzante. En este caso es este objeto cortopunzante, un cuchillo de cocina con manchas rojizas.
y se lo acompaña con el testigo indicio número 1. Es un indicio. Como lo venimos hablando, ese cuchillo puede prosperar, puede tener una relación con el hecho, como no. En este caso en particular, bueno, si ese cuchillo tiene manchas rojizas que al momento de hacer una extracción de ese fluido, posteriormente es trasladado al laboratorio y se analiza esas manchas, en donde cual se comprueba de que se trata de sangre. Si esa sangre tiene glóbulos blancos, se puede conseguir lo que es la información genética de justamente esas manchas. Se puede determinar si esa sangre que se encontró depositada en ese filo o en lo que era empuñadura del cuchillo, si pertenece a la víctima, al victimario o a un tercero. Ahora bien, si este cuchillo realmente ocasiona un daño y la víctima o el victimario tiene heridas cortopunzantes, se puede determinar por medio de lo que es la morfología, lo que es el tipo de filo con el tipo de herida, es decir, hacer una relación elemento cortopunzante herida, si existe esa relación, bueno, se puede comprobar que al existir esta relación y hacer el trabajo de cotejo, este cuchillo clasificado como indicio número 1 participó en las lesiones de cierta persona. Entonces son datos que hay que tenerlo muy en cuenta, pero puede que no. Por ejemplo, yo puedo tomar diferentes elementos cortos punzantes, ponerle pintura roja y tirarlo en el escenario del presuntamente donde se produjo un hecho de un homicidio o un hecho de sangre. Entonces, de esa manera, ¿qué quiere decir? Bueno, en el momento de inspeccionar, comprobamos que se trata de sangre. Entonces, una persona que plantó estos indicios para justamente desviar la investigación, para tratar, digamos, de entorpecer la misma, y entonces eso ya me está dando el perfil de la persona que participó en este hecho, quiere decir que una persona que tiene conocimiento en criminalística, que sabe justamente qué tipo de elemento dejar en el escenario para justamente desviar la atención del investigador. Entonces, no importa cómo esté estructurado ese escenario, siempre me va a estar hablando del autor del hecho. Es decir, siempre me va a estar dando su perfil. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es evidencia física. La evidencia física es aquel indicio que al cumplir todos los protocolos para su conservación, documentación fotográfica como escrita, levantamiento, embalaje y cadena de custodia, posteriormente trasladado al laboratorio, es decir, que todos, cumpliéndose toda esta serie de condiciones, se encuentra para ser justamente en condiciones de ser analizado científicamente. Es decir, que hay un manual que se llama el Manual de Intervención de la Policía Científica. Ese manual establece la serie de pasos, que es un tema que nosotros lo trataremos en lo que es en esta materia. Es un manual que establece qué serie de condiciones, pasos y protocolos tiene que cumplir la policía científica para justamente lo que es, como venimos acá detallando, su justamente conservación, documentación, levantamiento, embalaje, porque el embalaje es muy importante porque dependiendo de la naturaleza del indicio, tendrá diferentes tipos de embalajes para su traslado, como así también su levantamiento. Es decir, por ejemplo, una vaina servida, bueno, no me falta más que tener unos guantes para justamente contaminar lo menor posible esa vaina servida, o casquillo. Pero ya para lo que son fluidos, sí o sí tengo que utilizar lo que son hisopos para lo que es su absorción, absorberlo por medio de este algodón y posteriormente poner lo que es un tubo de ensayo para justamente ser analizado posteriormente en laboratorio. Es decir, que se tiene que dar una serie de condiciones al momento de justamente ese indicio, levantarlo y una vez que yo cumplí toda esa serie de procedimientos, yo lo puedo analizar en laboratorio. Es decir, que yo una vaina servida puedo analizarlo con un instrumento que se llama el fotocomparador balístico, a un fluido, ya sea saliva, sangre, cabello, puedo analizarlo
y conseguir lo que es el material genético de la persona a cual pertenece, ese fluido o ese cabello. Puedo analizar justamente en laboratorio una firma, una nota de suicidio o lo que es un documento que presuntamente carece de autenticidad, presenta dudas sobre el escrito. Entonces, justamente, todos estos elementos, si cumplieron lo que es el protocolo de lo que es el manual de la policía científica, lo podré analizar científicamente y se convertirá en evidencia física. Dicho en tucumano, ¿qué quiere decir? Una evidencia física es un indicio que puede ser analizado científicamente. Eso es una evidencia física. Si yo un indicio que me cumplió toda la serie de procedimientos, cumpliendo todo su protocolo, tal cual lo establece el manual, lo puedo analizar. Un ejemplo de evidencia física, uno de los métodos mayormente utilizados en lo que es justamente en lo que es para estudiar un indicio o para ver si pertenece a una vaina servida o si esa vaina servida pertenece a un arma o esa huella dactilar pertenece a cierta persona, es el método comparativo. Aquí lo que se está haciendo es analizar el sellado de percusión tanto de la vaina dubitada y la vaina indubitada, material y términos que nosotros los traemos trabajando en profundidad en lo que es la materia de documentología. Necesitamos tanto el material dubitado como el material indubitado para así realizar el cotejo y en caso de que muestre coincidencia, quiere decir que pertenecen a la misma arma de fuego, a ambas vainas servidas, y en el caso de que no encontremos coincidencia, quiere decir que la vaina servida que se encontró en el lugar pertenece a otra arma. Entonces, evidencia física es un indicio que puede pasar por un proceso científico, puede ser analizado científicamente. Es por eso que nosotros, en lo que en la primera parte de la clase de hoy, vimos en profundidad qué es una ciencia. Y es necesario, siempre se tiene que aplicar lo que es una ciencia para determinado tipo de indicios. En este caso, la balística. Ahora, prueba. ¿Qué es una prueba? Es aquella evidencia física que al ser analizada científicamente, es decir, es un indicio que fue analizado científicamente y se acaba de convertir en evidencia física. Entonces, es aquella evidencia física que al ser analizada científicamente, aplicándose diferentes métodos de estudios, como el que acabamos de hablar recién, que es el método comparativo, respondiendo interrogantes sobre el hecho y tener una relación con el mismo. Es decir, que una prueba tiene por finalidad responder interrogantes sobre el hecho y tiene que tener una relación con el mismo. Sí o sí, para que un objeto tenga un valor probatorio, tiene que responder interrogantes sobre el hecho y tiene que tener una relación con el hecho que se está investigando. Y justamente como dice aquí, este tendrá una relación, este tendrá un valor probatorio, justamente. ¿Qué quiere decir que tiene un valor probatorio? Que justamente es la comprobación de la verdad, que es algo que me va a estar participando. Y algo muy importante tener en cuenta, que estos son conocidos como testigos mudos. Estos van a participar como testigos mudos en un proceso judicial. Una prueba es aquel objeto material que es aceptado en un proceso judicial en lo que es una etapa muy importante, que es la etapa de ofrecimiento de pruebas. Una vez que se haya realizado un hecho, este hecho puede ser de homicidio, un presunto suicidio, es decir, un hecho de sangre, se realizará una investigación. Y posteriormente, si hay una persona involucrada en este hecho, iniciará lo que es un proceso judicial. Entre el hecho y el proceso judicial hay una etapa muy importante, que es la etapa de ofrecimiento de pruebas, en donde se van a ofrecer los diferentes tipos de elementos probatorios para justamente tratar de explicar cómo fue la dinámica de ese hecho. Ahora bien, importante tener en cuenta, la persona encargada de aceptar o rechazar esa evidencia física como prueba es un juez. ¿De qué dependerá? Y bueno,
la característica principal de una prueba. Sí o sí tiene que tener una relación con el hecho. Planteando temas que hablamos recientemente, por ejemplo, un indicio. Por ejemplo, un indicio que sea una huella dactilar de un familiar, que no tiene nada que ver con el hecho. Encuentro una huella dactilar que pertenece a la madre, pero la madre no tiene nada que ver con el hecho. Es imposible que haya participado en esa muerte. Bueno, por lo tanto, puede ser analizado científicamente, sí, se puede aplicar la dactiloscopia para analizar esa huella dactilar. Pero al no tener una relación con el hecho, nunca se va a convertir en prueba. Jamás se va a convertir en prueba. Porque una base fundamental para que sea considerado prueba, para que tenga un valor probatorio, tiene que tener una relación con el hecho. Entonces, si hay una huella dactilar y aceptada por un juez, esa huella dactilar no va a tener mayor avance ni va a tener una mayor magnitud en ese juicio, porque básicamente en lo que es la reconstrucción de un hecho, su participación va a ser nula o escasa. Incluso se la puede justamente invalidar. El abogado defensor puede decir, no, yo quiero que justamente al ser una prueba fue que no tiene una relación con el hecho, quiero que básicamente se la descarte. Y de esa manera se le invalida a lo que es el petitorio al agregar esa huella dactilar como prueba. Pueden también desestimar a lo que es diferentes tipos de pruebas, por más que tengan una relación o no con el hecho, que esto ya es una parte estratégica que siempre lo estaremos planteando en lo que es en el curso, en lo que es en la postura del abogado defensor, del trabajo y la estrategia del fiscal y lo que es el trabajo del abogado de la querella. Por ejemplo, encuentran una vaina servida. Esa vaina servida tiene una relación íntima con el hecho. Es la evidencia física que al momento de ser ofrecida como prueba y tenga un valor probatorio, yo puedo justamente armar toda la reconstrucción y vincular esa vaina servida con el arma homicida y a su vez el arma homicida con el, la persona involucrada o este, sospechosa de tal crimen. Pero yo como abogado defensor puedo analizar lo que es la carpeta técnica y empezar a ver y estudiar aquellas irregularidades. Es decir, ver qué es lo que estuvo fallando aquí. Ver si cumplieron el protocolo y los pasos de levantamiento de indicios. Ver si lo levantaron con guantes, si hubieron la presencia de testigos, si fue bien documentado, si hubo alguna irregularidad en lo que es en la cadena de custodia. Entonces el abogado defensor, su tarea es tratar de ver justamente si se cometieron algún tipo de impericias, ya sea en su levantamiento, en su fotografiado, en su documentación. Y al momento de tener alguna irregularidad, por ejemplo, vamos a poner que al momento del levantamiento del indicio no participó ningún testigo, o fue mal documentado o mal fotografiado, o lo levantaron simplemente a mano desnuda, contaminando ese indicio y perdiendo lo que es valor probatorio. Entonces yo como abogado defensor puedo decir, no, no quiero que sea aceptada esa vaina servida, ese cabello, esa huella dactilar, porque no me cumplió lo que establece el manual de la policía científica en lo que es en el levantamiento de indicios. Entonces, el juez, si tengo una buena argumentación y básicamente recurriendo a lo que es la bibliografía del manual de la policía científica, veo que no se cumplieron justamente lo que son los protocolos del levantamiento, análisis y lo que es este traslado, y el juez puede desestimar a ese indicio como prueba, justamente porque no se cumplieron lo que son las garantías para lo que es el análisis o lo que es la participación de ese objeto como prueba. Esto es algo muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces indicios que tienen un gran valor probatorio, por mero capricho de los jueces, dijeron, no, no quiero que sea aceptado porque es una evidencia física que presenta varias confusiones, que presenta varias dudas en lo que es su levantamiento, en su conservación, y por lo tanto yo la quiero desestimar.
y quizás fue una prueba fundamental que reconstruía todo el hecho o lo vinculaba directamente con lo que es la persona sospechosa de tal crimen. Son pequeños datos que hay que tenerlo en cuenta al momento de plantear una estrategia, porque algunas veces no todo va a ser ofrecido como pruebas, incluso algunos descuidos pueden básicamente carecer o tener un faltante de herramientas para tratar de buscar lo que es una vinculación con los sospechosos. Algo que me pasó mucho es que hay que ser muy explícito y muy detallado al momento y exigente al momento de que cámaras de seguridad, mensaje de texto, pruebas audiovisuales o testimonios sean aceptados como prueba, porque si uno no está atento en ese caso al momento de lo que es la etapa de ofrecimiento, y se pueden dar algunos problemas en donde se puede el mismo juez desestimar y rechazar lo que es una filmación que básicamente aportaba muchísimo lo que es la reconstrucción de lo mismo. Eso tendrá que perjudicar más que nada lo que es al perito, porque tendrá que reformular su estrategia con una carta menos en la baraja, por así decirlo. Entonces, ejemplo de prueba. ¿Qué sería? Básicamente, aquí ya en un proceso judicial, un perito puede, o lo que es un abogado, puede explicar cómo funcionó esa arma de fuego, cómo participó de esa arma de fuego. Esta arma de fuego que se encuentra aquí en la imagen fue clasificada como indicio, aquí como vimos en la imagen número uno, pasó por un proceso científico, es decir, una ciencia se encargó de estudiar lo que es el funcionamiento de esa arma de fuego, que es la balística, y posteriormente en un proceso judicial se explicará cómo participó esa arma en tal hecho. Bien, estaremos dejando hasta aquí lo que es la segunda parte de la clase de hoy de criminalística y ya la siguiente semana retomaremos y hablaremos de lo que es las demás ciencias que intervienen en lo que es la criminalística y empezaremos a trabajar con algunos trabajos prácticos. Bien, estaremos dejando hasta aquí y nos estaremos encontrando en la siguiente clase.